Halim punchay tukuygankunapaq qampaqpis Janet. Hatuchis napayunasta chayarichisunchik mayqinkunachus kay redes sociales nisqapi qhawarimuanchik kay YouTube, Facebook nisqapi waqkunapiwan. Chantapis pachichariyta munayku masqa runakuna waqyarimuspa kariwayku. Chay mensaje nisqapipis aparichimuanchis mayqinpichus Janet sonqochariwanchik. Chantapis paykuna ñawpaqman aparichis kay qhichwa misk'is mayninchitaqa niriwanchis Janet. Un gran saludo para todos los seguidores a través del Facebook, del canal de YouTube. Muy agradecidos con todos ustedes, siempre trabajando por lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones, y qué mejor el aprendizaje de lengua originaria quechua. Estamos para eso nosotros, para apoyarles a cada uno de ustedes en el aprendizaje de lo que es lengua originaria. Así, de esta manera tenemos temáticas para hacerles conocer a todos ustedes. Realmente está hecho con mucho cariño. Y mata kunan pizarsisunchis tata Ramiro. Ani Janet kay iskayqa wakichipi zexirispa karisunchis kay llank'aqkunata. Chaymantataq zexirispa kariyasuntaq pikunataq chay yawar ayllu ukhupi kawsakunku. Chantapis kay limp'ikunata zexirichiyasuntaq. Chaymantataq chay sufijos nominales nisqatawan zexirichisunchik mayqinkunachus uyarimusawanchis mayqinkunachus qhawarimuwasunchis kay redes sociales nisqapi Janet. Así, de esa manera vamos a poder conocer lo que son las profesiones, algunas profesiones que comúnmente lo tenemos en la sociedad. Vamos a conocer los miembros de la familia. Asimismo vamos a conocer los colores que son característicos, además sobre la riqueza cultural de nuestra Bolivia. También vamos a conocer los sufijos nominales. Ese es el material que le tenemos preparado para esta jornada. Hinamanta Tallirina Cachun Tata Ramiro. Así es, Janet. Empezaremos entonces con algunos oficios o profesiones, tanto en castellano y en quechua. Llank'aqkunata zexirisun, Janet. Zexirisun ñawpaqta hampej. Imataq chay hampej karisan, Janet? Hampejqa kashan doctor. Kunampega doctor kunapis manchayta llank'aspa kashankuy. Chaymanta zexirillasunchistaq chay yachachej nisqata. Pitaq chay yachachej karisan? Profesor o profesora. Payqa pikunawan llank'arin? Huch'uy wawakunawan, waynuchukunawan, sipakukunawan, trabaja con jóvenes niños, jóvenes señoritas, adultos. Es una profesión noble. Chaymanta zexiririspa karillasuntaq kay wayk'uq mayqinchus kay miski mikunata waykurin, Janet. Cocineros, cocineras, chef. Chaymanta zexirillasuntaq chay t'aqsaq, chay ch'ichillasqanchista payqa t'aqsarpan. Pimantaq chay kasan, pitataq nisunchik? T'aqsaqqa kashan lavadero, el que lava ropa. Chaymanta zexiririspa karillasuntaq kay q'iwiq ninchayta. Q'iwiqqa chay auto apaykachaj, icha apayachan moto, el que maneja motocicleta, el que maneja auto. Chaymanta kasallantaq chay hallch'aq. Hallch'aqqa mecánico, el que arregla algunas cosas, algunos objetos. Un técnico podría ser también. Chaymanta zexirillasunchistaq chay chaqrapi llank'aq runata. Pitaq chay karisan, Janet? Chaqrapi llank'aq agricultor, los que trabajan en la tierra. Ahinamanta rexirinchik kay profesiones nisqata ahí. Chaypi kashan pikunachus llank'arinku kay pachapi. Así es, Janet, esas son las profesiones, algunas de ellas, porque puede haber muchos más, pero sin embargo, eso es la base de las profesiones que nosotros le estamos enfocando en castellano y en quechua. Janet, Janet, ¿vos en qué trabajas? Noga yachachikani. Ella es profesora. Ari. Tataiki imapi llank'an, Janet? Tataypis yachachikllata. Huch'uy wawakunawan llanka. Chaymantari, o se dedica también a alguna profesión o solamente es maestro, tu papá. Tatayqa nata apayachallantaq imami. Auto apayachallantaq. Chaylatapis mana latapis costechu.
Imami. Autota, chay taxi nisqata. Janet nos indica que su papá maneja también un auto, un taxi, es múltiple, porque hoy por hoy el trabajo es el que dignifica a la persona. Hay que seguir trabajando dependiendo de la necesidad que cada uno tiene. Muy bien, Janet, entonces podemos estar pasando a al siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva, donde conoceremos los miembros de la familia. Jesuapitag nikun yawar ayllu kupi pikunatag tiakunku. Ari, a ver, Tata Ramiro, niras gallarishas pagampiwan tiakunki. Noqa tiakuni warmiywan chaymantataq wawakunaywan ima. Allin pacha, kunan reksirisunchis kaypi karishan, kay miembros de la familia nisbay, mayqinkunata kashan chaypi. Reksirichispa karisunchis, ñawpaqtaqa kuraq kaqmanta qallarisunchis, chaytaqa ninchis hatuntata ninchis. Qan Castilla simipi nirimuwasayku Janet. Hatuntatata ima ninchiqtaq? Abuelo ninchis. Hatun mama chaytari? Abuela. Chaymanta hamun chay mama ninchis. Chaytari ima nintaq? Mamá, madre. Chaymanta hamun tata. Papá, padre. Chaymanta hamun sipas. Es una jovencita, una señorita. Puede ser cholita o señorita. Cholita, señorita. Chaymanta waina, nogajina waina Janet. Ari, joven. Joven. Chaymanta llocalla. Adolescente. Chaymanta wawa. Chaypi kashan huchiwawa y kanman bebé, niño, niña. Chaykuna. Kaya sampuni, ñawpaqman tangarispa parinallapunik mayqinkunachus kay yawar ayllu kupi reqsirichanchis chaykunata. Chaymanta kallantaq pana, chaytaqa wakin manachas reqsinkuchu, reqsirichina kachun, pananchis imamantaq riqch'akun, imantaq pay pitatas reqsirichanchik. Hermano, pero en este caso hay que aclarar que el varón, cuando se refiere a su hermana, le dice pana. En este caso, de Tata Ramiro, yo sería su pana, su hermana. En el caso de, si se refiere una mujer a un varón, sería tura. De Tata Ramiro de mí sería mi tura, porque yo como mujer me estoy refiriendo al Tata Ramiro, como mi hermano, tura. Tukuchinapaq, chay uñitata reqsirisunchik, erqeninchik. Chay imakasan Castilla simipi Janet? Ari kanman erqe o asuaway, chay bebé, huchiwawa, recién nacido, un bebé recién nacido. Ahinamanta reqsirinchis kay miembros de la familia nisqata kay yawarayuta. Así es, Janet, hay bastante material, ya palabras nuevas hemos aprendido como pana, chaymanta tura, ergue. Esa parte un poco más podemos comentar para que toda nuestra audiencia que nos están escuchando, para que ellos puedan comprender mejor, Janet. Ari, a ver, no hay pata tiapuan, hatun tatay, tiapuan mi abuelo, tiapuan hatun mamay, mi abuela, tiapuan mamay, mi mamá, tiapuan tatay, mi papá, tiapuan uhturay, ¿ya? Mi hermano. ¿Kampatari kan chupanaiki? Kan. Mashkapanaiki. ¿Cuántas hermanas tiene? Tian iskay panay. Iskay. Tawata turay. Tawata. Hermano y hermana niku. Chaymanta kallanta, chay wawapata kañakunan uchiwawan, chaytata ninchis, chay erga ninchis Janet. Ari, erga. Huchiwawita, recién nacista. Chaymanta reqsirispa kay sallanchista, chay adolescente ninchis chayta. Adolescente ninchis chaytaqa ninchis lloqalla ninchis. Lloqalla, warmipirima nisumanta. Warmipi ninchis sipas ninchis. Sipas, ¿sí? Sipas, jovencita, señorita, cholita. Manchayqa wayna, nogajina wayna. Ari wayna. Ñawpaqman sinallapuni Janet kunanqa reqsirichispa karina kay limp'ikunata, los colores. En castellano obviamente ya conocemos color negro, azul, blanco, celeste y demás. Pero en quechua tenemos también los colores correspondientes. Ahora sí, Janet, daremos a conocer, por favor.
En los colores tenemos, por ejemplo, puca, y matas puca, rojo, yana, negro, omer, verde, elu, amarillo, tarku, lila, umpi, café, angas, azul, yura, blanco, chantakashan, panti, rosado, josi, celeste, kulli. violeta. Aria hinamanta resirispa kanchi kay limpikunata ichari ñawpaqmanta pachaqa kay limpikunataqa apaykachaspa kanku tatakuna, mamakuna, achata ruwaspa ichari paykunaqa achataqa achariri kanqari qampis manchay achayuq kashanki kaypi kashan tukuy imaymana limp'ikuna tata Ramiro chay ch'uspaykipi a ver ima limp'ikunataq tiyan qué colores tiene tu ch'uspa. Ajina Janet ñawpa runakunaqa kay hatun tsatanchis hatun mamanchikkunaqa apaygachaqmin kanku kay mayqinkunachus ruwarispa kaq kanku chay phulluta manchayqa chay p'achallinninkuta kayqanmi sagranki kay ch'uspa kaypi kasan kay q'ellu nisunmanchu chaymanta kasan chay puka chay kasan angas chay q'omer hina kay ushpa kaypichus kayanta kay ushpa kay plomo ninchis chay kay llaqsichispa karqayku chaykunaqa nisunmanchu chay colores básicos nisqa chaywanga tumpa ch'uwapis kallanmanta chay verde lechuga ninchis q'omertaqa ninchis ch'uwa q'omer ninchis chay verde lechugataqa entonces todos los que son verde lechuga celeste ya entonces vendrían ya con ch'uwa. Manchayqa yuraqwanpis kallanmanta ¿sí? Yuraq anga, yuraq q'omer, verde lechuga, manchayqa ch'uwawan. Así es, Janet. Supongo que estamos logrando que nos comprendan todos los que nos están viendo por las redes sociales. Ahora sí vamos a pasar un poquito a la parte gramática, donde están los sufijos nominales. Esa parte daremos a conocer, Janet, por favor. Ari reqsirisunchis kay sufijos nominales nisqata, chaypi karishanku kay sufijos nisqa, Ari, Janet. Qhichwatas reqsirillasunpuni. Ya en el anterior, en el primer nivel o en la primera presentación, les hemos dado a conocer una parte de la gramática, ya empezando sobre los vocales, ya empezando sobre las glotalizadas, aspiradas, sobre las letras simples y demás. En esta oportunidad vamos a ir ya un poquito profundizando con este material, lo que dice así. Artículo. En el quechua el artículo no existe. Cada nombre lleva implícito. Janet, Castilla simipe ganriwanki no batakche quechua simipe utilichimusaiki. Ya, tata Ramiro, hina ñawpaqman tallirinakachu. El padre. Tata. Ahí estamos explicando claramente. El artículo en castellano es el. En quechua ya no viene el artículo, directamente tata. La madre. Mama. El hijo. Churi. Se han debido dar cuenta que el artículo simplemente está presente en castellano y no así en quechua. Directamente la palabra se lo dice Janet. Vamos a ir a la parte de la interrogación. Se la formula agregando el sufijo chu. Es tierra y quechuapita kajinata nirisunche. Halpachu. La interrogación directamente el sufijo chu. Halpachu, warmiquechu, gozaiquechu, autuiquechu. El sufijo chu nos hace ya la pregunta. A pesar, ya no puede ser necesario los signos de interrogación. Una vez que está presente el chu, ya automáticamente nos hace la pregunta. Janet, ella canta. Ari, paitakin. Ella canta sería paitakinchu. Ari, tapuikuna pikasans. Tu mamá irá al río. Mamaiki mayuman rengachu. Chay carisan chay interrogantes. Chay manta callantas pronombres interrogativos. Tapuikuna. Pi. Ima. Chay manta casallantas maska. Mai. Mai. Pi ninchi chay imanintas Janet. Kaiman
Ari quién y Ima. pima maiki kan. Ima. Ima pista puyapasta y ima panita, ¿qué hora es? ¿Qué? Mashka. Mashka, para preguntar la cantidad. Mashka watayu kanki, ¿cuántos años tienes? Chaymanta ñawpaman signallapuni. Chay sufijos nominales karisayantaj chay ga ninchis chay. Chay ga nisganin designa el sujeto. Paiga mamanta pusan. Algoka aychata apan. Chay ga nisanchayga kasan chay sufijo nominal ga, donde designa el sujeto. Que rapidum patawan zaxirchina kachunchanet. Ay, chay mamaiga, mamanta pusan, está indicando a la persona que ha realizado la acción con esa ga, con el sufijo ga. Por ejemplo, mamaiga, mi mamá. Mamanta pusan, llevó a su mamá, a su madre. La acción que realiza es paiga, ¿no? Paiga, mamanta, pusan. Algoga, aichata, apan. ¿Quién ha realizado la acción directa? Es algo. Por eso se aumenta algoga, aichata, apan. Continuando con los sufijos nominales, tenemos la P, o si no, la PA. ¿Esto a qué se refiere este sufijos? Marca la persona poseedora. Wakap chupan. Cuando termina en vocal, wakap, wakaj, en España ñahuirisunche, wakaj chupan. Cuando le pertenece algo, estamos hablando de la cola de la vaca. En este caso, Luis Paj Makin. Cuando termina en consonante, se aumenta el sufijo pa, Makin, y se pronuncia Luis Paj, Luis Paj. Chaita tumpatón se cachun Janet. Así es, como se dijo, cuando la palabra termina en la vocal, se aumenta el sufijo pa, solito, la P, nada más. Cuando la palabra termina en consonante, se aumenta el sufijo la P y la A, que sería pa. Este sufijo indica al poseedor. Por ejemplo, sacha, laken, del árbol su hoja, ¿no? Solamente se aumenta en sacha la P porque está terminando en A. En este caso, por ejemplo, wakak chupan, ¿no? Su cola de la vaca. Luis Pa Makin, de Luis su man. Chayina cachamanta kay sufijos nescatas exercizantes Janet. Kunanga yagrina cachun kay sufijo ta. Chayganimunan acusativo donde se cae la acción marca el complemento. Imatata munanki antata munani. Papata zantin, el ta. Es donde cae la acción. Chaita tumpataban exercizina cachun Janet. El la ta indica lo que es el objeto directo. Por ejemplo, antata munani, quiero pan. ¿Qué quiero? Antata, ¿no? Papata rantini, ¿qué compré? Papata. Entonces, el ata nos indica el objeto directo donde recae la acción del verbo. Continuando siempre con los sufijos, damos a conocer el sufijo man. Man indica el destino. Oruruman chusan, ¿a dónde es lo que vas a ir? Wasinman zipun, chaita tumpatawan saxirichina cacho. El sufijo man entonces nos indica el destino. Por ejemplo, wasinman ripun, se fue a su casa. Entonces, ese man significa a su. Oruruman chusan, fue a Oruro, viajó a Oruro. Nos está indicando el destino, ¿no? Maiman Rinki, Risa Cochabamba Man, por ejemplo, ¿no? Voy a ir a Cochabamba, nos está indicando el lugar, el destino. Continuamos con los sufijos, estamos dando a conocer manta. Manta, el sufijo manta indica procedencia. Noga Cochapampamanta Cani.
Claramente aquí nos dice el sufijo manta indica la procedencia, de dónde eres. En esta oportunidad nos dice noga cochapampamanta, noga orurumanta, noga camimanta, charahuaytumanta. Esa parte un poquito más ampliaremos, por favor. Así es, tenemos la procedencia manta, con el sufijo manta, ¿no? Cochapampamanta, de Cochabamba. Si alguna vez a ustedes les preguntan, ¿maimanta canqui? Ahí incluso ya les está indicando con manta, con el sufijo manta, ¿no? Maimanta canqui, la respuesta será noga cani ayopayamanta, ¿no? Noga ayopayamanta cani. Yo soy de Ayopaya. Entonces nos indica la procedencia. Sufijo wan, la persona que acompaña, como en este caso, Mariwan Canchapi Ujliani, con Mari juego en la cancha, Manchega Nirsuman Chahuacun Wan Uricacharin. Ahí el acompañamiento, ¿no? En vez de y, por ejemplo, Luis y María fueron a jugar. En vez de esa i va a ir la wan, por ejemplo, Luis Wan, María Wan, Puglia Rinku, ¿no? Es el acompañamiento. Sufijo paj, cruyo provecho para él o para ella. Tatay paj kai chumpita rantini. El sufijo paj nos está indicando para quién se está realizando la acción, ¿no? Por ejemplo, tatay paj, para mi padre. Wawai paj, para mi hijo o para mi hija. Podríamos decir mamay paj y kata rantini. Compré para mi mamá flores. Kama, término o punto final. Maikamata rinki, mayukama chayarga. Kama, chaita tumpatawan su tinchaganatas janet. El kama nos indica hasta dónde va a ir la persona, hasta dónde se va a realizar la acción, el punto final, ¿no? Por ejemplo, mayukama, hasta el río. Maikamata rinki le está preguntando, ¿no? Maikamata rinki, ¿hasta dónde vas a ir? Mayukama chayarga, llegó hasta el río. Ayakama, hasta mañana, ¿no? Si se dan cuenta, ese kama significa hasta. Raiku, sufijo raiku, significa razón u obligación. Pairaiku wanyorgani, pairaiku sipikuita munargani, pairaiku yarkaimanta wanyorgani, chairaiku chaiga razón u obligación en janet. El raiku, ¿no? Por él, por ella, por ejemplo, pairaiku jamuni, vine por él o vine por ella. Mamairaiku wagani, lloro por mi madre. Entonces ese raiku es por, significa por. Sufijo hina refiere a la relación de comparación. Paigina mana cancho, janetkina mana cancho. Hace una comparación, ¿no? Podríamos decir paigina hatun, grande como él. Paigina kacha, bonita como ella, podríamos decir. Mamaigina tusuni, bailo como mi mamá. Entonces ese hina hace una comparación y significa como. Ajina Janet, Tujuy Manchaya Sanchesña, respuestas afirmativas y negativas, Chaitapis Yaxirinayatas Kachum. Hagaiga Wasikichu, ¿esa es tu casa? Ari wasi. Mana Wasichu. Ahí, por ejemplo, cuando es afirmativo con el ari, es normal, ari, wasi, ¿no? En cambio, cuando la respuesta es negativa, mana, lleva también el sufijo chu al final, mana, wasichu, cuando es negativo. Kaipi Yaxirchilasunta, Ari Hasa. Hasa ninguna fácil. Fácil. Mana hasachu tata Ramiro. Sasa. Sasa ninguna
difícil nispa, difícil nispa. Chaymanta tukuchinapi yaykurinayata kachun kay pluralizador en castellano nisunmanchu. Qallarinachis, kay Castilla simipega chay pluralizador akasan chay ese. Casas. Jesuapita rimana kanchu chay ese ninchis chayga. Wasikuna, chay kuna nin, chay kasan chay pluralizador. Ay, wasikuna, puertas. Punkukuna, mana nisunmanchu punkus nispaga. Mana Jesuasimaipega chay es nispakanchu. Chay kuna, chay on lancarispa carisunche. Así es, el pluralizador en quechua sería cuna y en castellano es la S. Entonces en quechua se va reemplazando con el sufijo cuna. O puede ser aska, aska warmi, aska wasi. Mananya ni sumangnya no manchesca aska junakuna nispaga. Iskay kutitapis no manchesca pluralizador apaitsasun maina. Aska juna, aska warmi. Chay askaga pluralizador tajinanyami apayachasawanje. Manchaga janet pluralizador llanta kay el número ninchichay. Chunka wasi, mananya nisunyachu chunka wasi kuna nispaga. Chunka auto, mananya chunka autos nispaga. Chay sutimin kasan, chay Castilla simipega, chay pluralizador kasan chay ese ninchichay. Chay Jesuapita kasan chay kuna, manchaga chay aska nispapayachanchis, manchaga chay yupay ninchichay janet. Así es, cuando nosotros utilizamos ya la cantidad en castellano, ashka, este kuna ya no va. Por ejemplo, ashka auto nomás va a ser. Ashka punku, nada más. Pero si usamos un número, tampoco ya va el sufijo kuna. Por ejemplo, chunka auto, nada más. No puede ser chunka autocuna, porque estaría haciendo una redundancia de cantidades, de pluralizadores. Entonces, vuelvo a repetir, cuando no existe la palabra ashka o no existe un número mencionado, se utiliza el pluralizador, el sufijo kuna. Pero si hay la presencia de la palabra ashka o la presencia de un número, la palabra siguiente ya no va con el pluralizador kuna, directamente chunka auto. Hinamanta tukuchiman chayanchis tata Ramiro kay Rexichinchi Jimenatachus kay Qeshwa simipi qalgarikun chaykunata ñawpaqman kay Qeshwa siminchista aparinapaq chari. Así es, Janet, esperamos que hemos sacado de todas las dudas, todo ese material en esta segunda preparación, en este segundo nivel, o podemos decir también, Janet, como un nivel intermedio, porque anteriormente ya un nivel básico, la primera parte hemos dado a enfocar y muchos de ellos estaban bien satisfechos. Esperamos entonces para la próxima, un tercer nivel más vamos a presentar, que netamente ahí vamos a estar viendo los tipos de textos, algunos sufijos, algo de gramática más que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Hinamanta tukuchiman chayanchis tata Ramiro, hinayata kachun hatun napaykuy tukuy rankunapaq, hinamanta rankunaman chayarimuyta munayku kay Qeshwa simita ñawpaqman tallirinapaq, Qeshwa simirayku llankarinapaq. Así es, Janet, el quechua es bastante rico. Supongo que mucha gente quiere aprender, quiere seguir ya rescatando de su tradición, de sus culturas. Para terminar, un pedacito del tercer nivel podemos estar adelantando, una estrofita, Janet nos los va a cantar, y quien les habla, Ramiro Terán Chávez, Janet Campero, siempre con ustedes vamos a estar trabajando un pedacito de poesía. Jesús Pegani con Janet, Arawi ninchech, Arawi ripurchaykichech. Yachay wasipaj, Kelkaj, Ramiro Terán Chávez. Yachay wasita murakuni, Mamaita hinakawakuni, Sapapunchay kamuni, Kelgarita, Ñaurita yachakuni. Chay kamayar, Kepampi, Yastirichun. Está aquí Janet. A ver, no chicanta que dice que Luzmila Carpio nislamanta Warangawata. ¿Ya? Ahinatani. Warangawata pasachun, amachinka chunchu. Warangawata pasachun, amachinka chunchu. Qeshwa rimayninchej, chuwallaka kuchu. Qeshwa rimayninchej, chuwallaka kuchu. Huascuti kama, Tinkuna kama, pachi.